Las pesadas puertas de hierro de la prisión de máxima seguridad en Texas se cerraron con una finalización que resonó por los fríos y estériles pasillos. Juan Gutiérrez, un hombre latino de 35 años, se sentó al borde de su catre en su celda tenuemente iluminada. Sus manos, encallecidas por años de trabajo, temblaban ligeramente mientras sostenía una fotografía desgastada de su fallecida esposa e hija. Ellas habían sido su ancla, su razón para soportar lo insoportable. La mente de Juan regresó al día en que fue condenado injustamente. La sala del tribunal había sido un campo de batalla, con la fiscalía pintándolo como un asesino despiadado. A pesar de la falta de pruebas concretas, el veredicto del jurado fue rápido e implacable: culpable. Juan fue condenado a muerte por un crimen que no cometió, el brutal asesinato de una figura pública prominente. El verdadero asesino seguía suelto, pero el sistema necesitaba un chivo expiatorio, y Juan fue un blanco fácil. Fuera de la prisión, el abrasador sol de Texas golpeaba la tierra reseca. El zumbido distante del tráfico era un recordatorio constante del mundo que seguía girando sin él. Dentro, el aire estaba cargado de desesperación y el persistente olor a desinfectante. El repiqueteo de las puertas metálicas y el murmullo de otros reclusos creaban una sinfonía inquietante de encarcelamiento. La celda de Juan era un marcado contraste con la vida vibrante que una vez conoció. Las paredes grises estaban desnudas, salvo por algunos recuerdos personales. Su litera, un colchón delgado sobre un marco de metal, ofrecía poco confort. Cada noche, se quedaba despierto, atormentado por pesadillas del juicio, las caras de los jurados y el último golpe condenatorio del martillo. En el bloque de celdas adyacente, un grupo de presos jugaba a las cartas, sus risas y charlas eran un breve respiro de su sombría realidad. Entre ellos estaba Ernesto, un hombre enjuto con una lengua rápida y aún más afilada. Había tomado a Juan bajo su ala, ofreciéndole consejos y compañía en este lugar donde la confianza era una mercancía rara. Ernesto tenía su propia historia trágica de ser acusado injustamente, y su conocimiento sobre la estructura social de la prisión era invaluable para Juan. Una tarde, la monótona rutina se rompió con la llegada de Marcos Treviño, un joven abogado idealista con reputación de asumir lo imposible. Marcos había escuchado sobre el caso de Juan a través de un colega y se sintió impulsado por una persistente sensación de injusticia. Mientras caminaba por los corredores de la prisión, los guardias lo miraban con una mezcla de curiosidad y desdén. El encuentro de Marcos con Juan fue tenso al principio. Juan, cansado de años de falsas esperanzas, estaba escéptico ante otro abogado prometiendo salvarlo. Marcos, percibiendo esto, habló con sinceridad sobre sus propias motivaciones. Había perdido a su padre por una injusticia similar y había hecho de su misión de vida luchar por aquellos que no podían luchar por sí mismos. Esta conexión personal tocó una fibra sensible en Juan. Su conversación fue interrumpida por el fuerte sonido del intercomunicador anunciando el final de las horas de visita. Marcos prometió regresar al día siguiente, dejando a Juan con un destello de esperanza que no había sentido en años. Mientras la puerta de la celda se cerraba detrás de él, Juan se aferraba a esa esperanza, atreviéndose a creer que esta vez podría ser diferente. Los días que siguieron fueron un torbellino de actividad. Marcos se sumergió en el caso con una determinación implacable, descubriendo una red de corrupción y engaño. Pasó horas revisando las transcripciones del juicio, visitando las escenas del crimen y entrevistando a testigos reacios. Cada nueva pieza de evidencia lo acercaba a la verdad, pero también al peligro. Se implicaban figuras poderosas, y harían cualquier cosa para mantener sus secretos enterrados. Una noche, mientras Juan estaba sentado en su celda, el guardia le trajo una carta de Marcos. Contenía detalles sobre un ex policía dispuesto a testificar que se habían manipulado pruebas. El corazón de Juan latía con fuerza mientras leía la carta. Esto podría ser el avance que necesitaban. Sin embargo, la esperanza era un arma de doble filo. Con cada paso hacia adelante, las amenazas contra Marcos se intensificaban. Llamadas anónimas, figuras sombrías siguiéndolo, y mensajes ominosos dejados en su oficina. Marcos, sin embargo, se mantuvo imperturbable. Sabía que exponer la verdad era un riesgo que valía la pena correr, no solo por Juan, sino por la integridad del sistema de justicia en sí. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Marcos descubrió una pieza de evidencia crucial, una cinta de vigilancia que había sido convenientemente perdida durante el juicio.
La cinta mostraba a otro hombre, coincidiendo con la descripción del verdadero asesino, entrando en la casa de la víctima la noche del asesinato. Armado con esta revelación, Marcos presentó una apelación urgente, solicitando una suspensión de la ejecución y un nuevo juicio. La noche antes de la ejecución programada de Juan, Marcos lo visitó en su celda. Los dos hombres hablaron hasta altas horas de la noche, discutiendo sobre sus vidas, sus miedos y sus sueños. Juan habló de su esposa e hija, el dolor de perderlas y su inquebrantable creencia en su propia inocencia. Marcos compartió historias de su padre, el hombre que lo había inspirado a convertirse en abogado. Encontraron consuelo en la compañía del otro, forjando un vínculo que trascendía los muros de la prisión. Al amanecer, la prisión estaba en pleno ajetreo. Guardias, periodistas y funcionarios se movían con un sentido de urgencia y anticipación. El alcaide, un hombre severo con un exterior rudo, anunció que el gobernador había concedido una suspensión temporal de la ejecución. Habría una nueva audiencia para considerar la nueva evidencia. Juan fue llevado de su celda, las cadenas alrededor de sus muñecas un duro recordatorio de su situación. Mientras caminaba por los corredores, los otros presos golpeaban las puertas de sus celdas, una cacofonía de apoyo. En el área de visitas, la abuela de Juan, una mujer frágil pero feroz llamada Rosa, esperaba. Sus ojos, llenos de lágrimas, se encontraron con los de Juan, y murmuró una oración silenciosa. La audiencia fue un asunto tenso. La sala del tribunal estaba llena, el aire denso de anticipación. Marcos presentó la nueva evidencia con una claridad y pasión que no dejaron lugar a dudas. La jueza, una mujer severa pero justa, escuchó atentamente, su expresión inescrutable. A medida que continuaban los procedimientos, Juan fue llamado al estrado. Sus manos temblaban ligeramente mientras prestaba juramento. Habló de su vida, de su condena injusta y de los años que había pasado tras las rejas. Su voz era firme, sus palabras conmovedoras. Cuando terminó, hubo un silencio palpable en la sala. La jueza, después de un breve receso, regresó con su decisión. Ordenó una revisión completa del caso y la suspensión inmediata de la ejecución de Juan. La sala estalló en una mezcla de vítores y suspiros. Juan, abrumado por la emoción, cayó de rodillas, lágrimas corriendo por su rostro. Marcos corrió a su lado, ayudándolo a levantarse, sus ojos encontrándose en un momento de triunfo compartido. De vuelta en la prisión, el ambiente era eléctrico. Las noticias de la audiencia se esparcieron rápidamente, y Juan fue recibido con aplausos y gritos de aliento. En su celda, encontró una nota de Ernesto: "Nunca dejes de luchar. Todos estamos contigo". Esa noche, mientras Juan se recostaba en su litera, sintió una paz que no había conocido en años. Todavía estaba lejos de la libertad, pero por primera vez, creía que era posible. La lucha estaba lejos de terminar, pero con Marcos a su lado y la verdad de su parte, se atrevió a tener esperanza. A la mañana siguiente, Juan recibió otra visita de Rosa. Le trajo una pequeña comida casera, un raro placer en el estéril ambiente de la prisión. Mientras comían juntos, Rosa habló de la inquebrantable creencia de la familia en su inocencia y sus oraciones por su liberación. Sus palabras fueron un bálsamo para el alma cansada de Juan. Mientras Rosa se preparaba para irse, le entregó a Juan una pequeña Biblia desgastada. «Mantén esto contigo», dijo con voz temblorosa. «Te dará fuerza». Juan asintió, aferrando la Biblia a su pecho. Las siguientes semanas fueron un torbellino de procedimientos legales y atención mediática. Marcos trabajó incansablemente, reuniendo más evidencia y preparándose para el próximo juicio. Se enfrentó a numerosos obstáculos, desde testigos poco cooperativos hasta amenazas directas, pero su determinación nunca flaqueó. Mientras tanto, Juan se convirtió en un símbolo de resiliencia y esperanza. Su historia resonó con muchos, atrayendo apoyo de rincones inesperados. Cartas de aliento llegaron de todo el país, elevando su ánimo y reforzando su determinación de ver que se hiciera justicia. El nuevo juicio se acercaba y la presión aumentaba. Marcos y Juan pasaban horas discutiendo estrategias, revisando pruebas y ensayando testimonios. Cada día traía nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades. La verdad, una vez oculta, comenzaba a emerger. El día del juicio, la sala del tribunal estaba llena a capacidad. Reporteros,
Partidarios y curiosos llenaban los bancos, sus rostros una mezcla de anticipación y tensión. La fiscalía, enfrentada a la creciente evidencia de sus errores, estaba a la defensiva. A medida que se desarrollaba el juicio, Marcos desmanteló metódicamente el caso contra Juan. Llamó a testigos que testificaron sobre la corrupción y manipulación de pruebas. Presentó la cinta de vigilancia, el testimonio del ex policía y otras pruebas contundentes. La sala del tribunal zumbaba con cada revelación, el peso de la verdad presionando sobre todos los presentes. Juan subió al estrado una vez más, su testimonio más poderoso que nunca. Habló no solo de su inocencia, sino también de los problemas más amplios de justicia e integridad. Sus palabras fueron un llamado a la acción, una súplica por un sistema que defendiera los principios que afirmaba representar. El jurado deliberó durante horas, la tensión palpable. Finalmente, regresaron con su veredicto, no culpable. La sala estalló en aplausos y vítores. Juan, abrumado por la emoción, abrazó a Marcos, su gratitud más allá de las palabras. Fuera del juzgado, se había reunido una multitud. Aplaudieron cuando Juan y Marcos emergieron, el sol poniéndose detrás de ellos en un estallido de color. Juan, libre al fin, miró hacia el mar de rostros, cada uno un testimonio del poder de la verdad y la perseverancia. Al dar el siguiente paso en su vida, Juan sabía que la lucha por la justicia estaba lejos de terminar. Prometió usar su experiencia para ayudar a otros, para asegurarse de que nadie más sufriera como él. Con Marcos a su lado, estaba listo para enfrentar cualquier desafío que viniera, impulsado por la creencia de que juntos, podían hacer una diferencia. A medida que el sol se elevaba sobre la prisión de Texas, la celda de Juan Gutiérrez ya estaba bañada en una dura luz matutina. La noticia de su aplazamiento temporal se había propagado como la pólvora, y ahora era el tema de conversación de la prisión. Cada guardia y preso parecía tener sus ojos puestos en él, algunos con simpatía, otros con sospecha. Juan se sentó en su catre, sus pensamientos eran un torbellino de esperanza y miedo. Marcos Treviño, su joven abogado, le había dado un rayo de esperanza, pero la batalla estaba lejos de terminar. Marcos era implacable en su búsqueda de justicia. Pasaba cada hora del día revisando archivos antiguos, reentrevistando testigos y construyendo un caso que no solo demostraría la inocencia de Juan, sino que también expondría la corrupción que había llevado a su condena injusta. Cuanto más cavaba, más peligroso se volvía. Una noche, mientras revisaba documentos en su pequeña oficina, Marcos recibió una llamada anónima. La voz al otro lado era fría y amenazante, advirtiéndole que se retirara. El corazón de Marcos latió con fuerza, pero su resolución solo se fortaleció. No podía dejar que el miedo lo detuviera. De vuelta en la prisión, Juan se adaptaba a la nueva rutina. Recibía más visitas ahora, incluidos periodistas ansiosos por escuchar su historia. Una de esas visitas fue de una reportera local, Ana Sánchez, que había estado siguiendo el caso de cerca. Ana era dura y persistente, con una habilidad para descubrir verdades ocultas. Durante su conversación, Juan compartió sus experiencias y los desafíos que enfrentaba, tanto dentro como fuera de la prisión. Los artículos de Ana atrajeron más atención pública al caso, aumentando el apoyo y la presión sobre el sistema judicial. Sin embargo, la mayor atención también trajo nuevas complicaciones. Las autoridades de la prisión estaban cautelosas con el creciente interés público y comenzaron a imponer medidas más estrictas a Juan. Sus movimientos eran monitoreados de cerca y a menudo era sometido a registros aleatorios. Una noche, mientras lo escoltaban de regreso a su celda, escuchó a dos guardias hablando sobre los recientes desarrollos. Mencionaron a un nuevo sheriff en la ciudad que estaba causando revuelo al investigar la corrupción interna. El sheriff Ricardo Rivera era un hombre con una reputación de integridad y justicia. Recientemente se había trasladado a la zona y ya había comenzado a examinar detenidamente la fuerza policial local. Su llegada fue un rayo de esperanza para muchos, incluido Juan. Marcos logró asegurar una reunión con el sheriff Rivera para discutir el caso de Juan. El sheriff escuchó atentamente, sus penetrantes ojos azules revelando un profundo sentido de justicia. Prometió investigar el asunto y hacer todo lo posible para descubrir la verdad. Mientras tanto, la vida en prisión se volvía cada vez más peligrosa para Juan. Los guardias, leales al antiguo régimen corrupto, comenzaron a acosarlo más abiertamente.
Una noche, fue acorralado en las duchas por un grupo de reclusos que actuaban bajo las órdenes de los guardias. Lo golpearon brutalmente, advirtiéndole que abandonara sus apelaciones y aceptara su destino. Ensangrentado y magullado, Juan yacía en el frío y húmedo suelo, su resolución puesta a prueba al máximo. Pero mientras estaba allí, los pensamientos de su familia y el apoyo de Marcos y el sheriff Rivera le dieron la fuerza para soportar. A la mañana siguiente, Marcos llegó a la prisión para encontrar a Juan apenas capaz de ponerse de pie. La ira y la determinación ardían en sus ojos mientras juraba llevar a los responsables ante la justicia. El sheriff Rivera, fiel a su palabra, inició una investigación formal sobre el incidente. Su presencia en la prisión provocó un cambio notable en el ambiente. Los guardias corruptos estaban nerviosos, sabiendo que sus días de poder desenfrenado estaban contados. Mientras Marcos y el sheriff Rivera trabajaban incansablemente en el exterior, Juan encontró consuelo en el apoyo de sus compañeros reclusos. Ernesto, su confidente, organizó un pequeño grupo para cuidar de Juan. Estos hombres, endurecidos por sus propias experiencias, veían en Juan una oportunidad de redención y justicia que ellos mismos quizás nunca recibirían. Compartieron historias, dieron consejos e incluso lograron contrabandear una pequeña radio para que Juan pudiera seguir las noticias de su caso. Una tarde, mientras escuchaba la radio, Juan escuchó una transmisión sobre una manifestación que se estaba organizando en su apoyo. La comunidad, impulsada por los informes implacables de Ana Sánchez, se unía para exigir justicia. Las lágrimas llenaron los ojos de Juan al darse cuenta de que no estaba solo en esta lucha. La manifestación fue un punto de inflexión, atrayendo atención nacional y trayendo figuras influyentes a la causa. Activistas de derechos civiles, políticos y celebridades comenzaron a hablar, añadiendo sus voces al creciente coro que exigía la liberación de Juan. En medio de este torbellino, Juan recibió noticias devastadoras: su abuela Rosa había caído enferma. Las autoridades de la prisión, en un raro momento de compasión, le permitieron una breve llamada telefónica. Escuchar su voz frágil trajo una avalancha de recuerdos y una renovada determinación de limpiar su nombre. Las palabras de Rosa, aunque débiles, estaban llenas de amor y aliento. «Sigue luchando, Juan. La verdad te hará libre», susurró antes de que la línea se cortara. El peso de la enfermedad de su abuela pesaba mucho sobre Juan. Se sentía desgarrado entre la necesidad de estar con ella y la implacable búsqueda de justicia. Marcos percibió su angustia y trató de tranquilizarlo. «Estamos más cerca, Juan. Lo siento. No te rindas ahora», instó. Pero a medida que pasaban los días, la presión aumentaba. Los funcionarios corruptos, sintiendo el calor, comenzaron a retaliar más agresivamente. La oficina de Marcos fue vandalizada, y recibió amenazas ominosas. Sin embargo, su resolución nunca flaqueó. Entonces llegó un avance. El sheriff Rivera descubrió una pieza clave de evidencia, un libro de contabilidad oculto que detallaba sobornos y testimonios falsos que se habían utilizado para condenar a Juan. Este libro era la prueba concluyente que necesitaban. Con esta nueva evidencia, Marcos y el sheriff Rivera presentaron una solicitud inmediata de nuevo juicio. La moción fue concedida y se fijó una nueva fecha de juicio. El nuevo juicio fue un espectáculo, atrayendo aún más atención mediática que antes. La sala del tribunal estaba llena, la atmósfera cargada de anticipación. La fiscalía, ahora a la defensiva, luchaba por contrarrestar la abrumadora evidencia de corrupción. Testigos que una vez tuvieron miedo de hablar ahora se presentaban, sus testimonios pintando un cuadro condenatorio de la injusticia sistémica que había plagado el juicio original. El nuevo testimonio de Juan fue poderoso y conmovedor. Habló no solo de su inocencia, sino también de las implicaciones más amplias de su caso. «Esto no es solo sobre mí. Es sobre cada persona que ha sido agraviada por un sistema que se supone que debe protegernos», declaró, su voz firme y clara. La sala del tribunal estaba en silencio, la gravedad de sus palabras hundiéndose. En un giro dramático de los acontecimientos, el sheriff Rivera subió al estrado. Reveló el contenido del libro de contabilidad y detalló la extensión de la corrupción que había descubierto. Su testimonio fue un punto de inflexión, cambiando decisivamente el impulso a favor de Juan. El jurado, enfrentado a pruebas irrefutables, deliberó solo unas pocas horas antes de regresar con su veredicto: no culpable.
la sala del tribunal estalló en aplausos y vítores. Juan, abrumado por la emoción, abrazó a Marcos y al sheriff Rivera. Fue un momento de reivindicación, no solo para él, sino para todos los que habían luchado incansablemente por la justicia. Mientras salía del juzgado, Juan fue recibido por una multitud de seguidores. El sol se estaba poniendo, proyectando un resplandor dorado sobre la escena. Juan miró a la multitud, sintiendo un profundo sentido de gratitud y esperanza. Sin embargo, la victoria fue agridulce. La condición de Rosa había empeorado, y a Juan se le permitió visitarla en el hospital. Ver su frágil figura tendida en la cama, su corazón se rompió. Se sentó a su lado, sosteniendo su mano, y le contó los eventos del juicio. «Lo logramos, abuela». «Ganamos», susurró, lágrimas corriendo por su rostro. Rosa sonrió débilmente, sus ojos llenos de orgullo. «Sabía que lo harías, Juan». «Siempre lo supe», respondió antes de deslizarse en un sueño pacífico. La lucha de Juan estaba lejos de terminar. Con su nombre despejado, centró su atención en ayudar a otros que habían sido condenados injustamente. Se asoció con Marcos y el sheriff Rivera para establecer una fundación dedicada a la reforma del sistema de justicia penal. Sus esfuerzos provocaron cambios significativos, desde reformas políticas hasta el establecimiento de nuevos comités de supervisión. Juan se convirtió en un destacado defensor, viajando por el país para hablar sobre sus experiencias y la importancia de la justicia y la integridad. Marcos, inspirado por su éxito, continuó asumiendo casos desafiantes, su reputación creciendo con cada victoria. El sheriff Rivera, también, encontró validados sus esfuerzos, su carrera marcada por un renovado compromiso con la justicia y la equidad. Juntos, formaron un equipo imparable, su misión compartida acercándolos más. A medida que pasaban los meses, la vida de Juan lentamente volvió a una apariencia de normalidad. Se mudó a un pequeño apartamento, lleno de recuerdos de su familia y nuevos recuerdos de su viaje. Pasó sus días trabajando incansablemente para la fundación, reuniéndose con legisladores y abogando por un cambio sistémico. La atención mediática eventualmente disminuyó, pero la resolución de Juan nunca lo hizo. Una noche, mientras se preparaba para un compromiso de habla, Juan recibió una visita sorpresa de Ana Sánchez. Había estado siguiendo su historia de cerca y acababa de terminar un documental sobre su caso. «Pensé que te gustaría verlo», dijo, entregándole un DVD. Juan sonrió, agradecido por su apoyo inquebrantable. Vieron el documental juntos, reviviendo el angustioso viaje y el triunfo final. El documental se estrenó con gran aclamación crítica, provocando un renovado interés en la historia de Juan y los problemas más amplios de la reforma del sistema de justicia penal. Ganó varios premios y atrajo aún más atención al trabajo de la fundación. Juan, Marcos y el sheriff Rivera se encontraron en el centro de atención una vez más, utilizando la plataforma para presionar por más reformas. A medida que pasaban los años, el trabajo de Juan continuó marcando una diferencia. Mentoró a jóvenes activistas, compartió su historia con innumerables audiencias y nunca dejó de luchar por la justicia. Su viaje de un recluso condenado a muerte a un símbolo de esperanza y resiliencia inspiró a muchos, demostrando que incluso en los tiempos más oscuros, la luz de la verdad y la justicia podía brillar. La relación de Juan con el sheriff Rivera también se profundizó. Descubrieron un respeto mutuo y comprensión, su vínculo fortaleciéndose con el tiempo. La revelación de que Rivera era el padre biológico de Juan agregó una nueva capa a su relación, llena de complejidades y emociones. Navegaron esta nueva realidad con honestidad y apertura, su conexión convirtiéndose en una fuente de fortaleza para ambos. Mientras Juan se preparaba para otra gira de conferencias, miró hacia atrás en su viaje con un sentido de orgullo y realización. Había convertido su dolor en propósito, su sufrimiento en fuerza. La lucha por la justicia estaba lejos de terminar, pero estaba listo para enfrentar cualquier desafío que se presentara, sabiendo que tenía el apoyo de su familia, amigos y las innumerables personas cuyas vidas había tocado. En los momentos tranquilos, Juan a menudo pensaba en Rosa, su inquebrantable fe y amor guiándolo. Mantenía su Biblia cerca, sus páginas gastadas un testimonio de su legado perdurable. Sabía que ella estaría orgullosa del hombre en que se había convertido y del trabajo que continuaba haciendo. A medida que caía la noche y las luces de la ciudad titilaban en la distancia, Juan sintió un profundo sentido de paz.
Había librado una dura batalla y había emergido victorioso. Pero lo más importante, había encontrado su verdadera vocación, usando su voz para defender la justicia e inspirar el cambio. Y con cada paso que daba, llevaba las lecciones de su viaje, listo para iluminar el camino para otros atrapados en las sombras. La sala del tribunal zumbaba con anticipación mientras el juicio de los oficiales corruptos llegaba a su conclusión. Juan Gutiérrez se sentó en el estrado, su corazón palpitando pero su voz firme. Este era su momento para confrontar a los hombres que lo habían agraviado, para contar su historia con sus propias palabras. La sala estaba llena de seguidores, medios de comunicación y personas curiosas por el resultado. El abogado de Juan, Marcos Treviño, estaba a su lado, un pilar de apoyo inquebrantable. Juan relató la noche en que fue arrestado injustamente, el trato brutal que soportó y los años de tormento que siguieron. Habló de su abuela Rosa, cuya fe inquebrantable lo había mantenido en pie. Mientras testificaba, la sala del tribunal quedó en silencio, la gravedad de sus palabras calando en todos. Las lágrimas llenaron muchos ojos, el peso colectivo de la injusticia sentido por todos los presentes. La voz de Juan no vaciló, era un hombre transformado por su calvario, decidido a ver que se hiciera justicia. La fiscalía intentó desacreditar a Juan, pero Marcos contraatacó con pruebas irrefutables. El libro de contabilidad oculto que detallaba los sobornos y testimonios falsos fue presentado, dejando sin lugar a dudas. El sheriff Ricardo Rivera subió al estrado a continuación, detallando la corrupción que había descubierto y las medidas extremas que los oficiales habían tomado para asegurar la condena de Juan. Su testimonio fue condenatorio y decisivo. Mientras el jurado deliberaba, la tensión en la sala era palpable. Las horas parecían días, pero finalmente, el jurado regresó con su veredicto, culpable. Los oficiales fueron condenados por corrupción, abuso de poder y perjurio. La sala estalló en aplausos y vítores. Juan, abrumado por la emoción, abrazó a Marcos y al sheriff Rivera. Las lágrimas corrían por su rostro al darse cuenta de que finalmente se había hecho justicia. En los días siguientes al juicio, el impacto del veredicto se sintió lejos y ancho. La condena de los oficiales provocó una investigación más amplia sobre las prácticas policiales y llevó a reformas significativas. La comunidad, galvanizada por la historia de Juan, se unió para exigir más cambios. Juan se convirtió en un símbolo de esperanza y resiliencia, su viaje inspirando a muchos a luchar por la justicia. La transformación de Juan fue profunda. De ser un hombre encarcelado injustamente, emergió como un feroz defensor de la justicia. Se inscribió en la Facultad de Derecho, decidido a usar su experiencia para ayudar a otros. Marcos y el sheriff Rivera continuaron apoyándolo, su vínculo fortalecido por las pruebas que habían enfrentado juntos. La abuela de Juan, Rosa, a pesar de su frágil salud, vivió para ver el triunfo de su nieto, su corazón lleno de orgullo y paz. Mientras tanto, la fundación establecida por Juan, Marcos y el sheriff Rivera ganó impulso. Trabajaron incansablemente para apoyar a otros que habían sido condenados injustamente, brindando asistencia legal y abogando por reformas sistémicas. La fundación se convirtió en un faro de esperanza, su impacto alcanzando mucho más allá de la comunidad local. Una tarde, mientras Juan se preparaba para su graduación de la Facultad de Derecho, reflexionó sobre su viaje. La ceremonia se llevó a cabo en un gran auditorio, lleno de amigos, familiares y seguidores. Juan se paró en el escenario, mirando a la audiencia, su corazón hinchado de gratitud. Al recibir su diploma, la sala estalló en aplausos, un testimonio de su perseverancia y fortaleza. El discurso de Juan fue poderoso y emotivo. Habló de su viaje, la importancia de la justicia y la necesidad de una vigilancia continua contra la corrupción. Sus palabras resonaron profundamente, dejando una impresión duradera en todos los presentes. Esto es solo el comienzo, declaró. Debemos seguir luchando por aquellos que no pueden luchar por sí mismos, para asegurar que la justicia no sea solo una palabra, sino una realidad para todos. Al concluir la ceremonia, Juan fue rodeado por amigos y simpatizantes. Su abuela, Marcos, el sheriff Rivera y Ana Sánchez, la reportera que había sido instrumental en sacar a la luz su historia, estaban todos allí. Celebraron su logro, sus corazones llenos de esperanza y determinación para el futuro. El viaje de Juan estaba lejos de terminar. Continuó trabajando incansablemente para la fundación, equilibrando su nueva carrera como abogado con su trabajo de defensa.
Su relación con el sheriff Rivera se profundizó, la revelación de su conexión familiar agregando una nueva capa a su vínculo. Pasaron horas discutiendo casos, estrategias y su misión compartida de justicia. Una tarde, mientras estaban juntos en el porche de la nueva casa de Juan, reflexionaron sobre su viaje. «Hemos recorrido un largo camino, Juan», dijo Rivera, su voz llena de orgullo. «Pero todavía queda mucho trabajo por hacer». Juan asintió, sus ojos brillando con determinación. «Seguiremos luchando, papá. Por Rosa, por todos los que han sido agraviados. Haremos la diferencia». Su trabajo dio frutos. Se cambiaron políticas, se establecieron nuevos comités de supervisión y la comunidad comenzó a sanar. Los esfuerzos de la fundación llevaron a numerosas exoneraciones, cada victoria reforzando su compromiso con la justicia. La historia de Juan continuó inspirando, su nombre convirtiéndose en sinónimo de resiliencia y esperanza. Con el paso de los años, Juan se convirtió en una figura respetada en la comunidad legal. Con frecuencia lo invitaban a hablar en conferencias, sus ideas y experiencias valoradas por todos. Su relación con Marcos y Rivera permaneció fuerte, su misión compartida uniéndolos. La fundación creció, su alcance extendiéndose a nivel nacional, impactando innumerables vidas. En un momento conmovedor, Juan visitó la tumba de Rosa, colocando un ramo de flores junto a su lápida. «Lo logramos, abuela», susurró. «Hicimos la diferencia». Mientras estaba allí, el viento susurrando entre los árboles, sintió un profundo sentido de paz. El legado de Rosa vivía a través de él, su fe y amor guiándolo en cada paso del camino. La escena final de la historia de Juan fue una de esperanza y determinación. Estaba de pie en los escalones del juzgado, mirando hacia el horizonte. El sol se estaba poniendo, proyectando un resplandor dorado sobre la ciudad. El corazón de Juan se hinchó de gratitud y resolución. Había enfrentado desafíos inimaginables y había emergido más fuerte, listo para continuar la lucha por la justicia. Su viaje fue un testimonio del poder de la verdad, la importancia de la resiliencia y la fortaleza perdurable del espíritu humano. Con una respiración profunda, Juan se volvió para unirse a Marcos y al sheriff Rivera. Caminaron juntos, listos para enfrentar cualquier desafío que se presentara. El futuro era incierto, pero con su fuerza combinada y su compromiso inquebrantable, estaban preparados para iluminar el camino para otros. La historia de Juan estaba lejos de terminar, era solo el comienzo de un nuevo capítulo, lleno de esperanza, justicia y posibilidades infinitas.